Bueno, 8:52. Ya está aquí en piso con nosotros el doctor Cristian Cano, quien es médico especialista en epidemiología, para hablar justamente acerca de la nueva cepa de coronavirus. Yo ya lo pregunto, doctor, ¿cómo estamos? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, Doc, buen día. ¿Hay una nueva cepa? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar por esto? Hay una discusión en torno a esto. A mí me parece que es una variante del virus, no una nueva cepa. Una nueva cepa estaríamos hablando de un virus nuevo, totalmente distinto en su genoma al SARS-CoV-2. Es una variante. Los virus tienen esta particularidad, sobre todo los virus como este que son de ARN, que tienen la particularidad de ir cambiando su genoma y adaptándose a medida que van circulando, van buscando nuevas formas de adaptarse al huésped y ser más tener mejor capacidad para infectar. Bien. Entonces esto es esperable. Y estas variaciones, estos cambios genéticos, se han dado no desde ahora, esto ha salido ahora a la luz, pero desde que más o menos empezó a tipificarse el virus y demás, ha ido cambiando. Doctor, Claro. ¿esto tiene que ver tal vez con el virus una vez que se posiciona, ya sea en una zona geográfica, en un tipo de población? ¿El virus se va adaptando a lo que va contagiando o al sector en el que va conviviendo? Y el virus, a medida que le vamos poniendo barreras, va buscando la forma de saltar esa barrera. Sí, sí, O sea, sí. al haber mayor cantidad de personas que se han infectado y que han desarrollado defensas, el virus ya no puede saltar con tanta facilidad de una persona a otra, porque se encuentra de golpe con alguien que tiene anticuerpos. Entonces, ¿qué hace? Cambia su estructura genómica, vieron que el coronavirus tiene como unas puntitas así, bueno, eso actúan como si fueran una llave. Va a la célula y encaja justo con un receptor que hay en la llave y entra adentro. Bueno, ese cambio, para que el virus pueda entrar a la célula, el anticuerpo es como que se mete en el medio entre la llave del virus y la célula y no lo deja ingresar. Necesita hacer ese cambio. Los virus hacen ese cambio para poder ingresar adentro de la célula. Y otros cambios más también que le permiten adaptarse mucho mejor a este freno que se le está poniendo la inmunidad, ¿no? El tema es que todavía en nuestro país no se ha empezado a vacunar, empezará mucho más pronto que tarde, Sí. Y nos preocupa la llegada tal vez del otoño, ¿no? Por allá en el mes de marzo, cuando cumplamos un año de este virus, por lo menos en el país. Sí, un año ya. ¿Llegará antes de esta nueva ola a Sudamérica, pensando en lo que ya está pasando en Europa? Probablemente sí haya repuntes, probablemente sí, pensando que la vacuna ya, digamos, es una realidad, las vacunas, porque no es una sola, hay varias y creo que todas van a ser igualmente efectivas, pero va a haber repunte de casos sin duda al momento de que nosotros empecemos ahora a movilizarnos con mayor flexibilidad y demás, probablemente haya un cambio en la curva. Ya, segunda ola, todo se verá a qué proporción de personas estén inmunizadas con la vacuna a la llegada del invierno. Si podemos lograr una buena inmunidad, cercana al 60-70%, con una buena inmunidad de rebaño, eso imposibilitaría quizás la segunda ola. Doctor, esta mutación de este virus, ¿podría volver a contagiar a los que ya tuvieron coronavirus o eso lo determinarán algunos estudios? Mira, se sabe hay poca información todavía, reciente, ¿no? sí, Está sí, bien. sí. Pero las tres mutaciones que tiene las tres juntas son importantes. Eso es lo que llama la atención. Una es esta capacidad de mutar en la proteína de espiga que le permite ingresar de manera más eficiente a la célula, ¿sí? La otra es una proteína que rompe la pared de la célula e ingresa. Y otra proteína que le permite adherirse mejor a las células del pulmón. Entonces, estos tres cambios juntos es lo que lo hacen importante a la mutación, no menor, importante. Ahora, la OMS ha dicho que no es más letal, ¿sí? Pero es 70% más contagioso, tiene mejor capacidad de contagio este virus, ¿no? Por lo cual, veremos cómo se comporta en los próximos meses. Aparentemente, y esto lo han dicho los laboratorios productores de la vacuna sería eficiente, digamos. No hay que hacer una nueva vacuna. Claro, no, y si hubiera que hacerla, las plataformas con las que se están desarrollando las vacunas son tan flexibles y fíjate que en un año se hicieron vacunas que demoran 10, son tan flexibles que haciendo una modificación en base a la actualización del virus se podría modificar rápidamente la vacuna. Hablaba de un 60% de vacunación
si llegamos, Sí. ¿no? Para marzo. Eso, ahí estaría incluido personal de la salud, digamos, personas de riesgo y algún grupo que esté entre los 30 y 50 años también, digo, que no esté pasando los 60. Sí, yo creo que la vacunación, a tener efectividad de rebaño arriba del 70%, va a demorar varios meses. No Claro, sé si en marzo claro. vamos a llegar, pero sí llegar a personal de salud, primero, sí, personal esencial, de seguridad, los docentes también, porque hay que volver a plantearse el tema de las clases y demás. Y después los mayores de 65 y los que tienen factores de riesgo. Yo creo que estos van a ser los grupos prioritarios. Y bueno, aquí se podría alcanzar rápidamente una inmunidad efectiva. Son dos aplicaciones, ¿no? Son dos en aplicaciones. En todas. Todas tienen dos aplicaciones, una a los 28 días, 21, otra a los 28. Todas las vacunas disponibles tienen dos tipos de dos dosis. Dos dosis. Doctor, estos procesos de vacunación, tal vez sería bueno copiar los modelos que se utilizan en los primeros lugares de vacunación. Me refiero a la metodología, a quiénes, o cada lugar, dependiendo de su región, deberá adaptarse a su metodología de vacunación. No, hay digamos, estrategias generales comunes a todas las vacunas. O sea, personal esencial, personal de salud, son los que están en la trinchera, son los primeros que tienen. Si se enferman ellos, ¿a quién nos va a cuidar? Sí. Después mayores de 65, porque la mayor tasa de letalidad está en los mayores de 65, o factores de riesgo. Esos son los que tienen mayor posibilidad de internarse y de morir, así tienen que ir ellos. Los niños, fíjate que no pasa nada, no ha habido chicos internados graves, afortunadamente. No. Creo que sí hubo un caso en el mundo. Sí. Muy raro, entonces no hay vacunas para ese grupo. Las vacunas están definidas para mayores de 16, mayores de 18. Entonces, en consecuencia, los planes de vacunación se van estructurando, se van armando. Recién venía escuchando por la radio a la ministra de Ciencia y Tecnología, que ayer estuvo participando en una reunión con el Ministerio de Salud, la Ministra de Salud y demás, y se ha armado toda una logística. También va a haber tecnología de apoyo en esto para saber las personas que se tienen que vacunar o no, mensajería y demás. Es toda una gran estrategia de vacunación enorme y que excede al sector salud. Acá Claro. Sí, todo el gobierno, histórico, organizaciones no gubernamentales, clubes, bueno. Bueno, inclusive la ULP se ofreció, lo contaron aquí, ofreció toda su estructura, la Universidad Nacional de San Luis y otras universidades ofrecieron la estructura para mostrar. Sí, va a ser un hecho histórico. Claro, va a ser un hecho histórico. Sí, sí. Con respecto a, no podemos no hablar de las fiestas, incluso ayer en el reporte que emitió el Comité de Crisis, hablaron justamente de algunas recomendaciones. Sí. Es necesario ponernos finos con esto, digo, ahora hablando particularmente de cada puntano y cada puntana, Sí. porque yo planteaba, en algún momento tuvimos una entrevista con la doctora Sanglá y yo pensaba esto, en Europa vimos la primera llegada del coronavirus y después como que nos dio un tiempo para actuar. Lo de las fiestas no se ha dado todavía en el mundo por una cuestión lógica, es el 24 y el 31 Estamos todo el todos mundo. juntos, Sí, sí. ahí Ahí estamos todos. no hay un Entonces, antecedente. No sabemos lo que puede llegar Sí. a pasar después, es un poco más incierto, ¿no? Sí. Bueno, lo esperable es que, epidemiológicamente lo que va a pasar es que, va a haber movilización de personas y va a haber reuniones. Y esto en alguna medida puede hacer de que haya un repunte de casos, ¿sí? Hasta sería esperable, ¿sí? Lo que hay que tratar de hacer es, todas las recomendaciones que se están dando en el sentido de que si van a hacer reuniones familiares, se hagan al aire libre en la medida de lo posible, con un número reducido de personas, o el espacio que esté ventilado. La ventilación es muy importante, parece un detalle menor, pero cuando pero hay es la importante. ventilación cruzada, que va a ser una puerta y una ventana, y moviliza las partículas de saliva y demás donde está el virus, es re importante eso, el tema de la ventilación. Lavado de manos, obviamente, todo lo que ya sabemos. Entonces ya sabemos qué hacer. O sea, lo repetimos, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. El tema es aplicarlo a eso, Claro, ¿no? claro. Y tener responsabilidad y tener también solidaridad con nosotros. Si vamos a invitar a personas mayores, a nuestros parientes y demás, guardar todos los recaudos para que estén lo más seguros posible. La temperatura sigue siendo un factor del que la que se hablaba en su momento, porque la llegada del verano ha hecho una bajada de casos, pero ¿está relacionada a eso? El descenso de todos los virus, y sobre todo los virus respiratorios, tienen este comportamiento. Suben y bajan. Una vez que alcanzan un punto de un número importante de personas, digamos, que han sido contagiadas, empieza a bajar, ¿sí? Obviamente que la temperatura tiene que ver no solamente con la dinámica del virus, ¿sí?, sino también con que no estamos por ahí en tantos lugares cerrados nosotros. Salimos más al aire libre. Entonces,
los contagios se producen en lugares cerrados, ¿sí? Sobre todo en lugares cerrados. Entonces eso también es un factor, digamos, como atenuador de los contagios, ¿no? Algo Estar más al aire libre. Que nosotros vamos a tener diferencia, por ejemplo, de las De las Navidades Navidades, europeas. exacto, Por eso exacto. tal vez ellos piden la reducción, Exacto. el menos contacto, y es la ventaja que nosotros tenemos con respecto a ellos. Sí, por ahí nos va a favorecer eso. Y Al aire libre, bueno, hacerlo al aire libre, Bueno, claro. también ya creo que hay una conciencia, ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo protegernos, o sea, eso también son cosas muy importantes que puedan hacer de que transitemos este periodo y bueno, por ahí hay un movimiento y no... Que nos dé tiempo a que llegue la vacuna y que podamos inmunizar la mayor cantidad de gente, ese es el desafío. ¿Qué vamos a hacer una vez que me vacuno? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo de inmunidad? ¿Se sabe ya esto? Bueno, no o se sabe discute porque todavía? recién se Claro. están aplicando las primeras vacunas, ¿sí? Algunos estiman que podría superar los 8 meses, llegar al año la inmunidad y después no se sabe porque nadie ha pasado todavía un año de inmunidad. Exactamente. Entonces es muy aventurado decirlo, pero puede llegar a pasar de que esta vacuna en el futuro quede como una vacuna de calendario, así como está la de la gripe, la, de gripe, neumococo, claro. la del coronavirus, y el virus se haga endémico, digamos, quede en una circulación muy baja y ya tengamos la vacuna más tratamientos específicos, ¿eh? Entonces, esto llegó para quedarse o va a desaparecer como desapareció el MERS-2 o el coronavirus del medio ambiente o el SARS el primer SARS, el primer SARS, sí, la gripe A, en el 2002-2003. Ah, no, el síndrome no, corona. el SARS, La gripe A fue una variante de la gripe que apareció en el 2009. 2009. Y que ya está, todos los años está, ya sí, quedó. sí, Y quedó, la vacuna quedó. tiene el componente de la A, Ujú. H1N1. Claro, H1N1. es verdad, porque el H1N1. Está el H3N2. Bueno, sí, no, con esto de la vacunación uno empieza a pensar obviamente cómo será, qué pasará después, Sí, sí. pero bueno. Hay incógnita, ¿no? O sea, hay tenemos todavía muchas tenemos preguntas. todavía un camino para andar, pero bueno, llegar a una vacuna. Mira, la vacuna más rápida que se desarrolló en el mundo fue la de paperas, Ujú. que demoró 4 años, 1960 y pico más o menos. 4 años. 4 años. Pero tengamos en la cuenta más que- rápida, ¿no? Que hoy los avances son diferentes a los del 60. Porque la mayoría de estas vacunas tienen una ingeniería genética. Es sacarle el ARN al virus, meterlo en una bolita de grasa muy chiquitita y mandarlo para que entre dentro de la célula. Y la rusa y las demás toman un adenovirus, que es otro virus, que por ahí nos produce el resfrío, lo atontan, digamos, lo inactivan, le meten una partícula del virus ahí y lo ingresan al organismo. Son muy inteligentes las vacunas. Claro, y muy claro. inteligentes los que las desarrollan. Sí, Exactamente. por sobre todo. Hablaba doctor recién cuando decía, bueno, el virus vino para quedarse, vamos a ver qué pasa con la inmunización y demás, pero también me imagino que se acopla con los tratamientos. Esto decía, Sí. tratamientos que hoy, ¿cuáles son los más fuertes? ¿El del plasma? Porque, digo, las personas que hoy están internadas, hoy actualmente, se están tratando ¿con qué? ¿Cómo lo tratamos? al Salvo coronavirus? la dexametasona, que es el corticoide, que muchas veces viene, por ejemplo, el decadrón y otros. Salvo la dexametasona, en el mundo no hay un medicamento que haya logrado disminuir la complicación y la muerte de forma drástica con respecto a placebo, que es nada. Sí. O sea, realmente no hay plasma no ha dado los resultados esperados, remdesivir algunos resultados sí, otros no. Claro, se utilizan, pero no es la una hidroxicloroquina seguridad. no, la ivermectina no pasó nada tampoco, no hubo, se siguen estudiando, ¿no? Se siguen estudiando, la ivermectina estuvo muy de moda hace unos meses. ¿Y se siguen aplicando, doctor, alguna de las que están Hay nombrando? algunos lugares que lo toman, otros no, pero las recomendaciones de sociedades científicas, por ejemplo, si vos te vas a la Sociedad de Infectología, a la terapia intensiva, a la Organización Panamericana, no los tiene dentro de sus normativas de tratamiento. Entonces, queda discrecionalidad de por ahí a los distintos estamentos, gobiernos, ministerios y demás, Depende de cada uno. de utilizarlos o no, ¿no? Eso ¿El grupo sanguíneo es relevante en este tratamiento o en este
pico de contagios? Porque No. hablaban algunos estudios de que grupos sanguíneos eran menos afectados, Sí. otros sí, otros no. El A positivo era el más, me parece. Claro, ¿no? el más afectado, y después se hablaba de otros un poco menos Sí. afectados. ¿Tiene que ver o simplemente ha sido una mera coincidencia? No, fue algo que se publicó en su momento, pero después no hubo. Yo por lo menos particularmente no he leído nada así De la contundente al Universidad, respecto la Universidad de eso. Montechingolo. Sí, de Montechingolo. Sí. No, hablaban algunos estudios, inclusive de Sí, sí, no, estudios pero serios. Son interesantes, Sí, hacían referencia O sea, a y eso. fue con fuerza ese tema y como muchos temas durante la pandemia. Claro. Que salían y decían, mirá, acá Prueba y está, error, prueba y error. acá está, y después decían, no, bueno. Pero es así porque es la única forma que nosotros tenemos de evolucionar, digamos, y de ir un poco más adelante que el virus, ¿no? Entonces, de ir errando, probando, obviamente que dentro del marco ético y científico, pues tampoco podemos salir a hacer cualquier Claro, cosa, no, ¿no? seguro. Hay marcos éticos de investigación y demás donde se van probando las drogas y todas tienen que estar aprobadas por los entes de competencia. Si La no, Organización Mundial de la se- Salud, ahí pregunto, ¿la Organización Mundial de la Salud no es la que debe, desde el desconocimiento lo pregunto, no es Sí. la que debe dar como el primer visto bueno? Porque, digo, salieron Sí. las vacunas y empezaron a tocar la puerta de los países Sí. y es como que la Organización Mundial de la Salud no habló Sí, hasta, sí. Hasta hasta hace muy ahora que poco. dijo lo de la nueva cepa, digo. No. Sí, bueno, puede emitir una recomendación, pero en definitiva, por ejemplo, la FDA o digamos, el Organismo Europeo de Administración de Alimentos y Drogas, que son los más grandes, ¿no? El europeo Sí. y la FDA, que son internacionales y aprueban la mayoría de los medicamentos a nivel mundial, y después tenés las de las naciones, Claro. por ejemplo, acá la La ADMAT, y demás. ADMAT y- Esos son los que a través de ellos técnicamente, científicamente evalúan y te dicen, mirá, está en condiciones, pero los ministerios aprueban y deciden. En ese sentido, los países Claro. tienen Bien. esa autonomía. La Organización Mundial de la Salud le puede decir, mirá, esta no, porque no nos parece, qué sé yo, pero si el país y El su país lo organismo decide. deciden, y bueno, sí, Será Ese por es ahí. el son los problema- responsables. ese es el problema por ahí con Pfizer, el hecho de la responsabilidad. Viste que hay como una Sí, carrera sí, sí, también sí, con sí. las vacunas. Yo no entraría mucho en eso. También, obviamente, porque son empresas, son multinacionales, son laboratorios. Cada uno también tiene sus intereses y demás. Lo que sí es que las vacunas están probadas y están siendo autorizadas por estos organismos. Claro. O sea, Pfizer, FDA, Unión Europea. La rusa está presentando ya, que ahí quedó un poquito, ¿no? Sí, sí, Pero está presentando ya la finalización de estudios de fase 3 con adultos mayores para publicar en revistas de revisión de pares, como por ejemplo, bueno, qué sé yo, Lancet, New England, bueno, son grandes revistas a nivel mundial. Y se va a evaluar en consecuencia en Argentina a través de la ADMAT. O sea, está en proceso eso, no Estamos. es que recién sacaron la vacuna y... Sí, Claro, y no, tiraron seguro, así por doquier. Seguro. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo y el conocimiento. Hay mucha gente preguntando varias cosas, pero bueno, creo que hemos tratado De responder todo. responder todas las preguntas que nos han hecho. Gracias, doctor. gustazo. Felices Felicidades. fiestas y Igualmente. por si no nos vemos. Si no nos vemos, No, felices fiestas. espero que nos veamos después. Mañana, volvía mañana. Le hacemos la columna. Claro. ¿no? Sí, la columna, Claro. todos los días. ¿Cómo era el doctor famoso que hacía de todos lados? Claro. El doctor que hacía columnas por ¿Cuál? todos lados. No sé. Hubo varios, no me acuerdo el nombre. Bueno, nada, sí. Hay Bueno, muchos. sí, hay sí, muchos, sí, podemos pero- hablar mucho. Camburián, ese. Camburián, de verdad. Sí, Ese era. sí, sí. Bueno, Gracias, chicos. buena Gracias, jornada. Doc. Buena Igualmente, jornada. igualmente.